Veíamos hoy a Jesús en el huerto de los olivos, es decir, aquel sufrimiento interior de la pasión, posiblemente el más fuerte de todos, aunque aparentemente menos visible que el sufrimiento físico. Esa agonía del huerto termina cuando Cristo, una vez identificada su voluntad con la voluntad del Padre, dominada esa reacción de toda su sensibilidad, consolado por el ángel, se para y le dice a los apóstoles: levantémonos, ya llega el que me va a entregar. Y entonces, en la oscuridad de la noche, entre los olivos del huerto, las hachas encendidas, veas el ruido de las armas, el ruido de aquella tropa que se acerca. Son servidores del templo, soldados al servicio de los jefes de los judíos, los que van a prender a Jesús. Y Judas que se acerca y que lo entrega. Ahora nos llama un poco la atención, o sea, qué necesidad tenía. Nosotros somos de la civilización audiovisual, o sea, si Cristo anduviera predicando desde hace 3 años, sería un personaje más o menos famoso. Habría aparecido en la televisión, habría aparecido fotografías en las revistas, es decir, la cara de Cristo sería conocida, uno lo reconocería al pasar por la calle, pero en aquel tiempo no era así. No existía ni la fotografía en los medios de comunicación, ni existía el identikit policial para que los sumos sacerdotes le dijeran: detengan a un tipo que tiene una cara más o menos parecida a esto. Es decir, solo podían conocer a Cristo aquellos que lo habían visto. Y ya veíamos que la predicación de Cristo en Jerusalén, salvo su entrada triunfal, era una cosa discreta. Predicaba en el templo, pero se retiraba a Betania. Era más conocido en Galilea y por el pueblo que lo había seguido. Es decir, era fácil confundirse, y sobre todo de noche. Aparte de eso, ¿dónde estaba? Por eso hace falta un traidor. Alguien que indique a dónde se ha retirado Jesús después de la cena, y alguien que indique claramente en medio de la noche quién es Jesús. Más porque algunas veces que los judíos habían tratado de matarlo, una vez que tratan de desbarrancarlo, de apedrearlo, Cristo se les escabulle, de alguna manera un poco misteriosa. Entonces querían asegurarse. Por eso Judas lo entrega, piensa de alguna manera pasar desapercibido, y por eso la entrega la hace con un beso de saludo. Y aquellas palabras de Cristo: Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre. También esto es parte importante de la pasión de Judas. Cristo en algún momento había elegido a Judas, Cristo lo había amado, posiblemente Judas tenía buena voluntad al principio, pero empezó a ceder, empieza a ceder aquellas redes y cadenas que veíamos hoy que echa el diablo, codicia de riquezas. Por ahí es por donde empieza a ceder Judas. Era el que llevaba la bolsa, es decir, era el administrador de los 12, y de eso se quedaba con algo para él. Habrán sido al principio pequeños robos, después se acostumbra a eso, a tomar de lo que pertenece a la comunidad de los apóstoles. No sería mucho, pero a lo mejor para Judas era bastante. Cuando esa mujer pecadora llora sobre los pies de Cristo y derrama sobre los pies y sobre la cabeza de Cristo un perfume de espiga de nardo, que era algo costoso, salta Judas ahí y protesta. Dice, qué derroche, qué desperdicio. Dice, todo esto se podría haber vendido para dárselo a los pobres. Es decir, Judas fue el fundador de la teología de la liberación. Y Cristo le dice, los pobres los tendrán siempre con ustedes. En cambio, a mí no me tendrán siempre, y lo que ha hecho esta mujer, eso se contará a lo largo de toda la historia. En fin, eso no quiere decir que ciertamente que no haya que preocuparse por los pobres, pero dentro de la cosa de la Iglesia, precisamente el que daba el ejemplo en eso, porque a veces se ponen las cosas al revés, ¿no es cierto? El que daba el ejemplo en eso fue el santo cura de Ars, que es el patrono de los párrocos. O sea, su vida era una vida de enorme pobreza, no tenía sino lo que tenía puesto arriba.
vivía y sus libros. Otra cosa no tenía. Vivía pobrísimamente, era pobre en su vestir, era pobre hasta en su manera de comer, vivía en ayunos, en penitencias. Pero él, para el culto, o sea, para Cristo, trataba de dar lo mejor. O sea, cuando tenía que dar, daba de él, de su parte. Pero para Cristo, lo mejor. Eso es una cierta jerarquía de las cosas. Y a veces se invierte. Yo alguna vez lo decía en un retiro de sacerdotes, precisamente hablando de este tema. Cuando se habla de la pobreza, dice, sí, y la Iglesia en algunas circunstancias lo ha hecho, y el Papa hace una referencia también a eso en la última encíclica. Si es necesario vender hasta los objetos del templo para ayudar a aquellos que tienen más necesidad, hay que hacerlo. La Iglesia lo ha hecho. Pero yo le decía en un retiro a los sacerdotes, puede ser sí, pero antes de vender los objetos del culto es preferible empezar por vender el televisor del pastor y otra serie de objetos. Es decir, primero la pobreza personal, para Cristo lo mejor. Y eso precisamente los que no lo entienden son los demagogos y los que más lo entienden son los pobres. Cuando el Papa estuvo en Brasil y visitó una de las favelas, una de las villas miserias, y dejó en esa villa miseria su anillo pastoral para que ese anillo se vendiera y sirviera para ayudar a los pobres de la villa, fueron los pobres de la villa que dijeron, no, el anillo del Papa no lo vendemos, lo queremos tener con nosotros de recuerdo. Es decir, sabían apreciar cosas que tienen una dimensión distinta. Y eso fue una de las cosas que no se tuvo en cuenta en toda esa especie de revolución cultural que invadió la Iglesia en muchas cosas, ¿no? Y donde uno encontraba, todavía se encuentra, pero en un momento era más, en lugares como el Mercado de las Pulgas, que le dicen en la Plaza Dorrego de Buenos Aires, y en una serie de anticuariatos, objetos de culto que a lo mejor habían sido mal vendidos. Y no sé si el producto de eso había ido a parar a los pobres. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces, como pasó, una custodia preciosa, una custodia de oro, o al menos dorada, oro y plata, en lugar de servir para tener el cuerpo de Cristo en la iglesia, donde el culto es de todo el pueblo, esa custodia está en la casa de alguna persona rica que a lo mejor ni siquiera tiene fe, con un reloj adentro, por ejemplo, o el cáliz sirviendo como pie para una lámpara. Yo recuerdo un sacerdote de Buenos Aires, me contaba una vez, se le había acercado una viejita, una mujer inmigrante, no me acuerdo si española o italiana, una mujer pobre, y le trae un cáliz bueno. Y ella lo había comprado en uno de estos anticuariatos. Decía, padre, dice, yo no podía ver el cáliz ahí, en un mercado, y entonces había puesto todo lo que tenía, era un gran sacrificio para esta mujer, lo he comprado y se lo traigo a usted. Y el sacerdote, como quien agradece un regalo, diciendo no se hubiera puesto en gasto, le dice, pero por favor señora, dice, ¿cómo? No, dice, padre, si no es para usted, es para la sangre de Cristo. Eso, digamos, ahí hay una verdadera jerarquía de valores, que es lo que no tenía Judas. Pero empieza por ahí, empieza por esas monedas que se le quedan en el bolsillo, esas monedas van creciendo y el dinero se le pega al corazón y termina vendiendo a Cristo. Es decir, hay una traición, pero la traición empieza por una sensualidad. El prendimiento de Cristo, hemos escuchado la descripción de Ana Catalina, y otro de los dolores de Cristo, el abandono de los apóstoles. Ya habíamos visto el estado de ánimo que tienen los apóstoles cuando acompañan a Cristo al huerto. Estaban vencidos por la tristeza, estaban preocupados, veían que algo se les venía encima, se duermen por la tristeza, dice alguno de los evangelistas también, o sea, no son capaces de velar con Cristo a pesar de que Cristo los advierte, velar para no entrar en tentación, la tentación se acerca. Cuando ven que lo prenden a Cristo, en lugar de resistir, huyen. Solamente Pedro tiene un gesto de resistencia.
Pedro es una hermosa figura, es lo contrario de Judas, ¿no es cierto? Muchas veces mete la pata a lo largo de su historia, pero hay cosas que ciertamente le salen del corazón. Lo quería a Cristo sinceramente, y muchas veces la metida de pata viene por eso, por su amor a Cristo. O sea, precisamente cuando en lugar de meter la pata la retira y le dice: no, Señor, vos no me vas a lavar los pies a mí. Cristo lo reprende, pero Pedro hablaba equivocadamente, pero de buen corazón. Después que Pedro ha hablado, inspirado por Dios, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, entonces el Señor le empieza a hablar de la pasión, y Cristo empieza a tratar, y Pedro: no, pero Señor, ¿cómo va a ser eso? Empieza a tratar de convencerlo de que no sea así, y el mismo Cristo que le ha prometido hacerlo jefe de la iglesia le dice: apártate de mí, Satanás, tus palabras no son de Dios sino de los hombres. Pero muchos de esos errores, esas equivocaciones, nacían del buen corazón de Pedro, y aquí es el único que tiene un gesto, que tiene una reacción, aquella reacción que va a tener la famosa la conversión de Clodoveo, el rey de los francos, con el cual empieza la Francia cristiana. Y cuando le estaban enseñando el catecismo a este rey que se convertía con todo su pueblo y le hablan de la pasión de Cristo, este hombre hervía y dice: si yo hubiera estado allí con mis francos no hubiera pasado eso, no hubieran crucificado a Cristo. Tal vez nosotros lo decimos también, sin embargo, bueno, con nuestros pecados contribuimos a la cosa, ¿no? La crucifixión. Pedro es el que tiene el gesto, saca la espada y le corta una oreja a un tal Malco, uno de los servidores del templo. Evidentemente no le tiró un sablazo a la cabeza. No fue una operación de cirugía, ¿no es cierto? Sacó el cuchillo en el más puro estilo correntino y le tiró y Cristo lo reprende y lo cura Malco. Entonces Pedro también huye. Llevan a Cristo a la casa de los sumos sacerdotes, primero a la de Anás, y aquí empieza el juicio religioso. En la casa de Anás, que era el suegro de Caifás, del sumo sacerdote, es donde empiezan a aparecer los falsos testigos, todas aquellas escenas que escuchamos en la lectura de Ana Catalina, insultos, Anás que lo interroga, Cristo que no le responde, recibe aquel golpe de uno de los servidores, y luego es llevado a la casa de Caifás, donde tiene lugar el juicio. Lo cuentan los evangelios sinópticos. Curioso, Jesús, que pone las escenas en la casa de Anás, no pone o pasa San Juan pasa brevemente en una frase todo el juicio al que es sometido Cristo en la casa de Caifás. Solo en una frase. ¿Por qué? Y porque todo el evangelio de San Juan trae el juicio de Cristo a través de esas discusiones con los judíos. Todas las acusaciones que le van a hacer en la casa de Caifás ya se las han venido haciendo a través de toda la vida pública de Cristo, sobre todo la vida pública de Cristo en Jerusalén. Y la sentencia de muerte, y ya está también, ya está decidido, después de la resurrección de Lázaro, eso que decíamos el otro día, hasta qué punto se puede endurecer el corazón del hombre. Si no hay buena voluntad para creer, para aceptar las cosas de Dios, los argumentos más tremendos no sirven para nada. ¿De qué manera se puede endurecer el corazón del hombre que ni siquiera un milagro como la resurrección de Lázaro es capaz de hacerlos cambiar a estos jefes de los judíos? Va a resucitar un muerto que tiene 4 días de muerto. Dicen: ya huele, Señor. Y Cristo manda a abrir el sepulcro y llama a Lázaro, y Lázaro sale afuera. Y en la reacción en frente a eso, que es la reacción lógica, hubiera sido: se ha mandado un milagro de esta categoría, evidentemente, esto es cosa de Dios. No, deciden matar a Jesús y deciden incluso, dice, matar a Lázaro, porque mucha gente creía en Jesús por culpa de Lázaro. O sea, cuando uno se emperra en el mal, cuando uno se endurece, eso que dicen: no hay peor ciego que el que no quiere ver, y el odio ciega. Y en esa reunión en el Sanedrín había sido precisamente Caifás el que presidía la reunión donde se decide
la condena de Jesús, y él tiene la frase que la decide. Si este hombre sigue haciendo milagros, todos creerán en él y vendrán los romanos y arruinarán nuestra nación. Dice, es preciso que uno muera por el pueblo. Y dice San Juan, y Caifás no sabía lo que decía, pero profetizó, porque era sumo sacerdote aquel año. Es decir, a pesar de él, profetizó. Dijo, queriendo decir una cosa, dijo otra. Es necesario que uno muera por el pueblo. Y, comenta San Juan, y es verdad, Cristo iba a morir, y no solamente por el pueblo, sino por todos los hombres. Es decir, Caifás tuvo allí, no por su persona, sino por su función, una especie de lo que se podría llamar un carisma extraordinario. Los carismas, en los cuales tanto se insiste hoy y a veces mal, son una cosa real, pero el carisma es una gracia que Dios da, a diferencia de la gracia santificante. El carisma es una gracia que Dios da no para la propia santificación, sino para el servicio de la Iglesia. Eso es el carisma. Hay carismas ordinarios, es decir, el auxilio que Dios da a todo cristiano que cumple su misión. Un cristiano apóstol tiene carismas, es decir, ayudas de Dios para su apostolado, para su palabra, para la enseñanza del catecismo. Tiene carisma, o sea, gracias del Espíritu Santo, un padre o una madre cuando enseña la fe a sus hijos. Tiene carisma el sacerdote en el ejercicio de su ministerio. Son carismas ordinarios. Y luego están los carismas extraordinarios, como el milagro, como la profecía. Pero el carisma extraordinario no significa que un tipo sea más santo porque hace milagros, no significa que sea más santo porque profetiza. Dios puede usar instrumentos, incluso un instrumento pecador, y es lo que pasó ahí con Caifás. Profetizó, es necesario que uno muera por el pueblo, pero cuando su corazón decía esas palabras con un sentido torcido. Es decir, no significa a veces el hacer cosas extraordinarias que una persona sea más santa. Y hay otra cosa que aparece aquí en lo de Caifás, ¿no es cierto? O sea, lo que es la función a veces al margen de la persona. Es cierto que un sacerdote, por el hecho de ser sacerdote, es decir, de haber sido identificado con Cristo de una manera particular, tiene una obligación de santidad mayor que otro cristiano. La tiene porque en cierto modo ha recibido más dones, más gracias, porque tiene que dar un testimonio especial, un testimonio particular. Pero si ese sacerdote no es fiel a su misión, sin embargo, y es un misterio tremendo, la gracia de Dios pasa a través de él. Y aun cuando sea un miserable pecador, y aun cuando no estuviera en gracia de Dios, sin embargo, la gracia pasa a través de él. Y cuando dice, yo te absuelvo, Cristo perdona. Cuando dice, esto es mi cuerpo, él cometerá un sacrilegio, pero Cristo se hace presente sobre el altar y esas manos indignas entregan el cuerpo de Cristo a los fieles. Evidentemente, un instrumento más dócil en las manos de Cristo y un instrumento más eficaz en las manos de Cristo es el sacerdote que trata de ser santo. Pero Dios es capaz de hacer maravillas incluso con un instrumento indigno. Y eso es lo que pasa aquí con Caifás. Él había profetizado. Y aquí va a aparecer nuevamente esa función o esa misión sacerdotal que tiene Caifás. Cristo que calla delante de Anás o que le responde evasivamente. Si querés saber mi doctrina, pregúntele a los que me han escuchado. Yo he predicado públicamente en el templo, etcétera. Calla enfrente a los falsos testimonios, calla enfrente a todas las acusaciones, a todos esos testigos que se improvisan y que se contradicen. Se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. Díjole entonces el sumo sacerdote, yo te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, le hace una adjuración, un conjuro solemne, en su función de sumo sacerdote, indigno por cierto, y en nombre de Dios. Entonces Cristo ahí no calla. Cristo reconoce el poder de aquel que, siendo indigno, era sumo sacerdote del pueblo que Dios había elegido.
Y entonces responde a lo que hacíamos referencia esta mañana, dando testimonio de la verdad plena. Cristo había dicho, yo soy la verdad, y da testimonio de esa verdad que es Él mismo. Yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Es como una proclamación de su divinidad. Él hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, es decir, de Dios. Los judíos evitaban pronunciar el nombre de Dios. Entonces, cuando Cristo habla del reino de los cielos es lo mismo que decir Dios. Cuando habla del poder, sentado a la diestra de Dios, es decir, a la altura de Dios y sobre las nubes del cielo, en lugar de la manifestación de la divinidad. Y ese es el motivo de la condena de Cristo. Blasfemia. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Ha blasfemado. Y entonces lo condenan a muerte. El testimonio de la verdad es el que lleva a Cristo al testimonio, es decir, al martirio. Siguen allí ultrajándolo y en estos juicios es condenado oficialmente en nombre de los jefes religiosos de su pueblo. Es la tragedia de este pueblo de Israel. Dios lo había elegido a este pueblo, lo había separado de las otras naciones, le había confiado una misión, la de mantener la fe en el Dios único en medio de los pueblos paganos y ser el pueblo que iba a recibir al Mesías. Se encuentra permanentemente con la rebeldía de ese pueblo. Toda la historia de Israel es casi como una historia cíclica. El pueblo desobedece, el pueblo apostata, el pueblo se va a los dioses extraños, Dios lo castiga, materialmente incluso, lo somete a los reinos vecinos. Cuando el pueblo es golpeado y esclavizado se arrepiente, Dios le manda un salvador, un libertador, y el pueblo vuelve a prometer fidelidad a la alianza. La historia del Antiguo Testamento es así, constantemente, como en ciclos, pero aquí está la traición definitiva, no de todo el pueblo. La Virgen pertenecía a ese pueblo, los apóstoles también, y muchos de los primeros que creen, pero el pueblo en sus jefes, el pueblo en sus sacerdotes, en lugar de recibir al Mesías, no solamente no lo recibe, sino que lo rechaza y lo condena. Eso también es un dolor inmenso para Cristo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Si el pueblo de Israel hubiera recibido a Cristo, hubiera sido como el corazón, como el carozo, como el núcleo más selecto de la iglesia. Pero en lugar de recibirlo, lo rechaza por aquellos que tienen la representación del pueblo, por sus autoridades religiosas. Lo rechaza y lo condena. Lo condena por blasfemia cuando Cristo proclama su realidad. Ese es el fondo y es el misterio. No se puede entender lo que sigue sucediendo, o sea, la presencia de ese pueblo, aunque en gran parte no es racial, biológicamente el mismo. La inmensa mayoría de los judíos actuales no descienden de los judíos del tiempo de Cristo, descienden de tribus eslavas convertidas al judaísmo y otra serie de mezclas por el estilo. Pero es la tragedia de ese pueblo, la tragedia de ese pueblo. Por eso no se puede entender el problema judío si uno lo mira con otras categorías o con otras características. La subsistencia y la presencia de ese pueblo en medio de las naciones. No se puede entender si no se lo mira desde un ángulo, desde un punto de vista religioso. Lo que hace el padre Mainviel en su libro El judío era el misterio de la historia. Si se quiere entender el problema judío desde el punto de vista biológico, racial, como lo intentó hacer Hitler, no se entiende. Ni siquiera si se lo quiere hacer desde el punto de vista económico, tampoco se lo entiende. Hay un misterio teológico al cual hace muchas referencias San Pablo, cuando él dice que quisiera ser anatema por la salvación de los suyos, y cuando anuncia la conversión de los judíos como uno de los signos del final de los tiempos y de la vuelta de Cristo. Es decir, un reencuentro de ese pueblo con su misión. Pero mientras ese pueblo no haya asumido su misión teológica, su misión religiosa, ¿qué es lo que pasa? Que ese mesianismo, cuando Dios da una misión a una persona, le da las cualidades para cumplir esa misión.
Dios quiso que Santo Tomás de Aquino fuera una de las luminarias de la Iglesia y le dio una inteligencia poderosa. Si Tomás de Aquino, en lugar de cumplir la misión que Dios le había dado, se hubiera dedicado a macanear y hubiera empezado a enseñar herejías, no hubiera sido un hereje cualquiera, hubiera sido un tremendo hereje, un hereje de primera categoría, porque la inteligencia la tenía, Dios no se la iba a retirar. Es decir, Dios da una misión y las cualidades para cumplir esa misión. Al pueblo que Dios le da esa misión de conservar la fe en el Dios único para recibir al Mesías en medio de los otros pueblos, le da una serie de cualidades mesiánicas, es decir, esa capacidad de subsistir en medio de persecuciones, en medio de dificultades y todo eso, ese empuje mesiánico. Pero cuando el pueblo no cumple su misión, esa potencia mesiánica la encamina a otros objetivos, a objetivos de dominio económico, a objetivos de dominio temporal, y es el trasfondo mesiánico que existe incluso en el pensamiento de Marx, que era nieto y bisnieto de una larga serie de rabinos. Cuando uno habla del peso que han tenido los judíos en el surgimiento del marxismo, no es, qué sé yo, que en una reunión secreta del Gran Kaal lo agarraron a Marx y le dijeron tenés que fundar el marxismo para jorobar a los cristianos. No, es que él lleva dentro de sí, incluso siendo no un judío religioso, sino un judío ateo, pero lleva una fuerza, lleva un empuje mesiánico. Y eso lo transmite de alguna manera al marxismo, que es un fenómeno, en última instancia, no solo económico o sociológico, sino religioso. Una religión invertida, la religión de la materia, pero en la cual se encuentra, de alguna manera, la transposición de todas las verdades fundamentales, de todas las verdades cristianas, en una transposición materialista. Ahí hay, digamos, algo del misterio de ese pueblo. Pero en la pasión de Cristo es esto: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y luego, en medio de estos juicios religiosos, la negación de Pedro. Las 3 negaciones de Pedro que Cristo le había dicho. Tú vas a morir por mí. Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y entonces, Pedro, que empieza a encontrarse con gente allí que lo conoce, Juan, que tenía relaciones en la casa del sumo sacerdote, lo deja entrar. Pedro entra, estaba entre la gente allí que reunida en el patio comentaría la cosa, soldados, sirvientes del templo, amigos de los fariseos, personas de servicio, y algunos lo reconocen. Vos no andabas con Jesús, no, yo no andaba con Jesús. Sí, vos tenés que ser de aquellos que andaban con Jesús, se te nota en la tonada correntina, perdón, me acordé lo del cuchillo, se te nota en el acento galileo. Y Pedro, que empieza a negar y que termina negando incluso con juramento. Te juro que no conozco a ese hombre. Porque también, y entonces canta el gallo, lo que también dice Anzoátegui, ¿no? ¿Cómo no iba a cantar el gallo viendo tan grande gallina? Canta el gallo y entonces Pedro se acuerda. Cruza a Jesús por el patio, lo mira. Podríamos pensar en lo que puede significar una mirada de Jesús. Así que inmensa tristeza tiene que haber en esa mirada de Cristo. Pedro inmediatamente se dio cuenta, despertó, se dio cuenta de todo lo que había hecho y dice, y saliendo afuera lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿De qué manera puede penetrar el alma esa mirada de Cristo? Sería una de las formas de conocer la persona de Jesús, sería tratar de verlo así en el Evangelio, en las distintas circunstancias en las cuales la mirada de Cristo puede significar imperio, la mirada de Cristo puede significar compasión, la mirada de Cristo puede significar tristeza. Aquel diálogo con el joven rico, cuando Cristo le expone los mandamientos: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Cristo le pregunta, cumple los mandamientos, se los enuncia, y este joven dice, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Y Cristo dice, lo miró y lo amó, y le propone un ideal más alto, es decir, seguir al Rey desde más cerca. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven dice, se alejó entristecido porque era muy rico, y
no se animaba a desprenderse de todo. Podemos pensar lo que sería también esa mirada de Cristo que pasa del amor a la tristeza, o la mirada de Cristo a la pecadora arrepentida que está arrodillada delante de él, o la fuerza que tiene la mirada de Cristo cuando en varias ocasiones, como decíamos de San Mateo, lo mira y le dice, ven y sígueme, y el otro deja todo y lo sigue a Cristo. No es cosa de todos los días, eso tiene que haber habido en la misma persona de Cristo una majestad, un imperio, una fuerza. Si uno va caminando por la calle o está sentado en el boliche y pasa alguien y le dice, ven y sígueme, uno dice, está loco. Pero Cristo tenía esa fuerza, ese imperio, si había algo que emanaba de toda su persona, ¿no? Cuando decimos que Cristo es el hombre perfecto, eso se tiene que haber mostrado en Cristo hasta físicamente, como de alguna manera lo muestra ese retrato de Cristo que hay en la Santa Sábana. Y la mirada de Cristo tiene que haber manifestado al exterior toda el alma de Cristo y en alguna manera su divinidad. Aquí hay una mirada entristecida que se cruza con la de Pedro y Pedro no aguanta más y sale afuera y llora amargamente su traición. Y de ahí, del tribunal religioso al tribunal civil. Cristo que es llevado ante Pilatos. Y ese diálogo de Pilatos con los jefes de los judíos. ¿Qué acusación traes contra este hombre? Si no fuera un delincuente no te lo hubiéramos traído. Empiezan con evasiones. Pilatos empieza a hablar mal la cosa entra y dice, júzguenlo ustedes. Cosa de los judíos, peleas entre ellos, júzguenlo ustedes. Y los judíos dicen, no podemos ajusticiar a nadie. Es decir, Cristo ya estaba condenado, ya lo habían condenado. Como dice un comentarista, cuando van a Pilatos lo que buscan no es un juez, es un ejecutor. No es alguien que juzgue, ellos ya han juzgado. Lo que quieren es alguien que cumpla la sentencia. Y ellos en algunos casos podían llegar a apedrear, pero no podían crucificar. Y esa es la muerte que querían para Cristo y la muerte que le estaba destinada. Una muerte de esclavo para los judíos, la veían así como la veían los romanos, pero para Cristo el ser levantado en alto para atraer a todos los hombres hacia Él. Eso es lo que pretenden de Pilatos. Aparte, no podían crucificar. Dice el evangelista, se cumplió lo que Jesús había dicho, indicando el género de muerte con que debía morir. Y empiezan las acusaciones. Si esas acusaciones ni siquiera en el tribunal de los judíos habían valido, mucho menos delante de Pilatos. Pero algunas de las expresiones le llaman la atención. Dice que es rey, y entonces ahí le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta o que otros te lo han dicho de mí? Pilatos respondió, es que yo soy judío, tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que yo fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es decir, no tiene origen aquí. Cristo reina sobre el mundo, pero no a la manera de los príncipes humanos. Luego, ¿tú eres rey? Responde Jesús, sí, como dice, soy rey. Para esto he nacido yo. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilatos le pregunta, ¿qué es la verdad? Hay un juego de palabras que hacían con la expresión latina de esta frase de Pilatos. Quis est veritas, ¿qué es la verdad? Y con las mismas letras se puede hacer un anagrama que dice vir qui adest, es decir, el varón que está aquí presente, el hombre que está aquí presente. O sea, dentro, en fin, un juego de palabras, pero dentro de las cosas de Dios no hay casualidad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y tenía a la verdad presente delante de él. Ese testimonio de la verdad que Cristo venía a dar, la venía a dar de sí mismo, quid est veritas, vir qui adest, el que está aquí presente. Y entonces Pilatos empieza a aflojar. También es tremendo lo de Pilatos. Acá hay como dos apostasías, digamos, como dos renuncias, una sobrenatural y otra natural.
La renuncia sobrenatural es la de los jefes de los judíos, de los sumos sacerdotes. Ellos tenían la misión religiosa de recibir al Mesías. Y cuando viene no lo reconocen. El otro día decíamos, hablando de los magos, ¿no es cierto? ¿Dónde ha nacido el rey? ¿Dónde ha nacido el rey? En Belén, pero ni se les ocurre ir a mirar. Y rechazan los signos más grandes de Cristo. Hay un endurecimiento de corazón. Y son los jefes religiosos del pueblo de Israel los que lo condenan. Ellos tienen la primera responsabilidad. Por más que, qué sé yo, sí, es cierto, hay una responsabilidad universal, ya lo hemos señalado. Por nuestros pecados todos tenemos que ver algo en la pasión de Cristo. Pero entre aquellos que fueron ejecutores materiales, el mismo Cristo lo dice claramente. Actualmente hay una tendencia a decir que no fueron los judíos no tuvieron nada que ver en la cosa, fueron los romanos, sobre todo en algunas películas que por ahí presentan la vida de Cristo. Aparte de eso, de poner que fueron los romanos, por supuesto tiene que haber alguna escena donde los soldados romanos hagan el saludo para decir que fueron los fascistas los que mataron, los que crucificaron a Cristo. Pero Cristo en un momento le dice, por eso mayor pecado tiene el que me entregó a ti. Es decir, Pilatos no tenía todas las profecías, no tenía las promesas, no pertenecía al pueblo elegido, no conocía el Antiguo Testamento. Los jefes de los judíos sí. O sea, hay una apostasía religiosa, hay una apostasía o una traición a la misión que Dios les ha encomendado como cabezas del pueblo. Pero también hay en Pilatos una apostasía. Pilatos es el gobernante romano, es el hombre, es el representante del imperio que está caracterizado como el imperio de la justicia, como el imperio del derecho. Y, como dice un autor también, dice, Pilatos no sabía que condenaba a Dios, pero sabía que condenaba al justo. Es decir, condenando al justo, condenando al inocente, crucifica a Dios. Es una consecuencia de su acción, no es inculpable, no es inculpable. Hay una traición en el orden natural. Él no sabía que era el Hijo de Dios y no conocía bien todo el tema de las profecías, pero sabía que era el hombre que tenía que hacer, que imponer y que cuidar en aquella colonia distante el derecho y la justicia de Roma. Y él traiciona el derecho y la justicia y condena al inocente. Y también hay aquella actitud, que muchas veces se ha comentado, ¿no es cierto?, que es la verdad. O sea, el hombre que enfrente a la verdad es escéptico, es indiferente. Y entonces, ¿qué hace para saber cuál es la verdad? Recurre al tribunal de la mayoría. Qué actual que es esto. ¿Quién tiene razón? La mayoría, el número. Y entonces, el juicio. ¿A quién eligen? ¿A Jesús o a Barrabás? Es decir, para saber cuál es la verdad, para saber quién es el inocente, quién es el culpable, convoca a elecciones. Elecciones democráticas custodiadas por las Fuerzas Armadas con la presencia del pueblo, agitado por los demagogos, y entonces tienen que elegir entre Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y Barrabás, que como dicen los evangelios, era ladrón y era asesino, era un bandido. Y entonces el pueblo, movido por el odio de sus jefes religiosos, por el odio de los demagogos, elige a Barrabás, es decir, al ladrón, al bandido, al asesino, y condena a Cristo. Esto es muy actual también, no solo en el orden de la política, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces uno se guía por la opinión de la mayoría, por la opinión de la masa, por la opinión de la multitud, por lo que hacen todos, por no estar en contra de la corriente, por seguir la corriente? El criterio de verdad para muchos es eso. Y bueno, pero todo el mundo lo hace. El criterio de verdad puesto en la mayoría. Y más todavía en un tiempo en que las mayorías son manipuladas, peor que por unos cuantos judíos que andan repartiendo monedas por ahí o gritando contra Cristo, son manipuladas por medios poderosos de difusión, ¿no? Me da vergüenza decirlo aquí, pero es el lema alguna vez lo he utilizado, es el lema que mejor expresa esto, es aquel que dice: como mierda, porque no puede ser que tantos millones de moscas estén equivocadas. Es lo que expresa, digamos, la razón del número. Bueno,
aquí de alguna manera fue peor todavía. Y todo el pueblo responde a Barrabás, a Barrabás. Y con Cristo, con Jesús llamado el Cristo, ¿qué hago? Crucifícalo, crucifícalo. Y otro elemento es el cedimiento de Pilatos. También pasa exactamente lo mismo que decíamos esta mañana, como el diablo cuando tienta va llevando de poco a poco. A Judas no le dijo tenés que vender a Cristo, no, empezó por pequeños robos de la bolsa común y después terminó vendiendo a Cristo. Pilatos empieza de a poco, no se anima a plantarse, se da cuenta que le han traído un inocente. Ningún delito encuentro en este hombre. Y San Mateo dice expresamente, sabía que lo habían entregado por envidia. Pero empieza a ceder. La primera concesión es, en lugar de jugarse, de dar la cara por la justicia, por este hombre inocente, sacarse la cosa de encima, se lo manda a Herodes. Es algo que vale para la tentación. Un comentario latino que encontré esto dice, principis obstat. Es decir, cortar la cosa del principio. Cuando uno recibe una tentación y uno empieza, en lugar de decir no, uno empieza bueno, pero cuando uno empieza desde el principio con alguna pequeña concesión, con alguna pequeña duda, después uno entra por un camino, por un refaladero que no sabe nunca dónde termina. Principio substa, corta la cosa de entrada, corta, no hay complicidad, no hay diálogo con el demonio que tienta, sino de una pequeña cosa nos lleva a esto, el crimen más grande de la humanidad. Se lo quiere sacar de encima. Herodes es el asesino de Juan el Bautista. Pensaba, Mateo 14, o sea, antes de la pasión, que Jesús podía ser Juan el resucitado. Y tenía enfrente a Cristo la misma situación ambigua que tenía enfrente a Juan. Dice, Herodes lo escuchaba con gusto a Juan, y a veces le hacía dudar. Pero claro, después venía la mujer que era directamente afectada por las predicaciones de Juan y le calentaba la cabeza en contra. Entonces lo mete en la cárcel y lo hace matar por el influjo de la mujer. Con Cristo le pasaría lo mismo, tiene miedo, puede ser el Bautista que ha resucitado, pero al mismo tiempo tiene curiosidad, hace milagros. Quería verlo, decía Lucas ya en el capítulo 9. Y aquí se alegró cuando lo vio, esperando presenciar alguna señal. Y el silencio de Jesús. Así como los judíos son el tribunal religioso y Pilatos es el tribunal civil que condena a Cristo, Herodes es el tribunal de la sensualidad, es decir, es el hombre carnal, sensual, corrompido, el hombre hundido y metido en el vicio que se vuelve ciego para las cosas de Dios. Y enfrente a él, Cristo, que lo sabe corrompido y que lo sabe el asesino de Juan el Bautista, calla. Pero ya aquí no hay ese silencio humilde que existe frente a los jefes de los judíos y que se rompe con Pilatos. Hay un silencio que es como un silencio de rechazo, de desprecio. Nos hace acordar de las palabras del Salmo 28, versículo 1. No enmudezcas, Señor, no sea que enmudeciendo tú me asemeje yo a los que van al abismo. No te calles, Señor, porque si te callas me asemeja a los que van al abismo. Esa es la situación de Herodes. Herodes quiere ver a Cristo, pero lo quiere ver ¿para qué? Por curiosidad, a ver si hace un milagro. Las cosas extraordinarias, la búsqueda de las cosas extraordinarias, la búsqueda de lo sensacional. Eso también es una tentación actual. A veces la oscuridad de la fe, y sobre todo en los momentos difíciles, nos lleva a buscar para la fe, a buscar milagros, a buscar cosas extraordinarias, a buscar cosas sensacionales, revelaciones, apariciones. Sí, el milagro existe, el milagro existe. Hay apariciones reales, ciertamente, la Virgen ha aparecido en Fátima, en Lourdes. Pienso que las apariciones de la Virgen en San Nicolás son una cosa real y que son una gracia para nuestro país en este momento. Y en última instancia traen un mensaje que, resumido, es el mismo mensaje de Fátima, ¿no es cierto? Conversión, oración, penitencia. Pero a veces hay gente que gira alrededor de esas cosas y que lo que más le interesa son las cosas extraordinarias. Que si se iluminan rosarios, que si el sol gira, que sí.
pueden ser también esas cosas, no las descarto. Conozco personas que han visto el rosario, pero lo que me decía una persona, me dice, no, una persona en cuya casa pasaba eso, el rosario que se iluminaba de noche. Yo le dije, mira, no anden buscando cosas extraordinarias, escuchen lo que dice la Virgen. No, dice, para nosotros el rosario ha sido un signo. Dice, ahora en casa rezamos el rosario todos los días, me decía esta señora, y amigos de mis hijos, dice que vieron el rosario y se fueron a confesar inmediatamente al día siguiente. Bueno, si el milagro es un signo que nos llevó a escuchar las palabras que el Señor nos dice a través de la Virgen, fenómeno. Pero cuando uno busca el milagro por curiosidad, es la mejor respuesta la que le dio también esta señora a una amiga que venía a la casa a rezar el rosario, pero que no le interesaba tanto rezar el rosario, sino ver si el rosario se iluminaba o no. Y entonces estaban rezando y está otra en medio del rosario y dice, no veo nada, no se ilumina. Entonces la dueña de casa dice, uy, me olvidé de enchufarlo. Bueno, es la respuesta que se merecía, ¿no es cierto? O sea, el estar buscando, y en eso hay superficialidad, y en eso hay lo de Herodes. El hombre sensual, el hombre corrompido, es incapaz de captar las cosas de Dios. Y si algo le llama la atención de las cosas de Dios es porque es curioso, porque es una cosa extraordinaria, porque hace ruido, pero sin la menor intención de convertirse o de cambiar. Herodes se ha vuelto ciego para las cosas de Dios, por eso digo que es el tribunal de la sensualidad. Y para el hombre corrompido, ¿qué es Cristo? ¿Qué son las palabras de Cristo? ¿Qué es la doctrina de Cristo? Está loco, está loco. Lo único que puede decir, como no lo entiende, como lo supera, como es una cosa que a él lo trasciende, entonces está loco, está loco. Esa es la actitud del hombre metido en la carnalidad, metido en la sensualidad, que se vuelve ciego para las cosas de Dios. Está loco, se burla de él. Y se lo envía de vuelta a Pilatos. Y dice el Evangelio también, desde aquel día se hicieron amigos. También es una cosa de actualidad. Desde aquel día se hicieron amigos. Estaban peleados, pero en contra de Cristo se hicieron amigos. El Salmo 2, los príncipes se reunieron contra el Señor y contra su ungido. Vuelve a Pilatos, me lo habéis traído, no encuentro nada en él, Herodes tampoco, y el sedimiento empieza. El primer sedimiento había sido el enviarlo a Herodes. El segundo es lo de Barrabás. El tercero, esperando despertar la compasión de los judíos, esa frase que repite una y otra vez, y a la que hacía referencia en la lectura de hoy, es Ana Catalina Emmerich. No encuentro en él ninguna culpa, es inocente, por lo tanto lo haré azotar y lo largaré. ¡Qué coherencia! Es inocente, por tanto lo castigaré y lo soltaré. Ya ahí ha cedido, ya ahí está vencido. Es una cosa que si analizamos, si analizamos la psicología de la tentación es así. Si uno no es capaz de cortarla desde el principio, hay un momento en que uno todavía no ha llegado al tropezón final, pero que ya está vencido, ya ha cedido, ya está en pleno retroceso. La flagelación y la coronación de espinas, de lo más duro tal vez después de la cruz en cuanto a sufrimiento físico. San Pablo dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con todos sus vicios y sus concupiscencias. Es la carne del Señor lo que sufre aquí. Otras cosas son la pasión de las humillaciones, esta es la pasión de la sangre. Era también un castigo infame, era también un suplicio de esclavos. Llamaban, algún autor latino llama a la flagelación media mors, media muerte, porque a veces dejaba verdaderamente medio muerto, pero aparte de eso porque era una deshonra personal y una deshonra civil el haber sido flagelado. Y entonces lo muestra allí. He aquí al hombre, coronado de espinas, desgarrado, cubierto de sangre, con la capa de burla sobre los hombros y el cetro de caña en la mano. He aquí al hombre. No hay en él belleza ni hermosura, ni aspecto humano tiene, decía el profeta Isaías en el capítulo 53.
Pilatos escucha aquello, se hace hijo de Dios y se asusta. Era romano, eso sí le sonaba, hijo de Dios. En la mitología pagana existían los hijos de los dioses. ¿De dónde eres? ¿No sabes que yo tengo poder para salvarte o condenarte? No tendrías ningún poder si no te hubiera sido dado de arriba, le dice Cristo. Y entonces, nueva presión de los judíos. No eres amigo del César. No eres amigo del César, si no lo condenas. A vuestro rey he de condenar, no tenemos más rey que al César. Hasta de eso eran capaces de llevarlos el odio. Odiaban a los romanos. No querían al César como rey. A Cristo lo han acusado de no pagar el tributo. Pero en un momento los mismos fariseos querían acusarlo de pagar el tributo. Cuando Cristo les dice a aquellos de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la acusación que le querían hacer es de que pagaba tributo a los romanos, es decir, de que era un vendido, de que era un cipayo. Y aquí esos mismos judíos que odiaban a los romanos odian tanto a Cristo que gritan: no tenemos otro rey más que al César, no tenemos otro rey más que al César. Y entonces Pilatos teme y termina su cedimiento. No sabía que entregaba a Dios, pero entregaba al justo y condena al justo, condena al inocente sabiendo que es justo, sabiendo que es inocente. No sirve para nada el lavarse las manos. Soy inocente de la sangre de este justo. También entre los judíos existía esa costumbre, aparece en el Antiguo Testamento, en uno de los Salmos: lavaré mis manos en la inocencia. Y todo el pueblo grita: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En la oración universal, en la versión anterior, que durante muchos siglos se rezó, la Iglesia, cuando pedía por los judíos, decía que caiga sobre ellos como bautismo de redención y de vida la sangre que un día contra sí reclamaron. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tenemos más rey que a César. Esa es la situación. Ayer hablábamos de la importancia que tiene, digamos, el ambiente en una sociedad para la vida religiosa, para la vida espiritual, para la vida interior, para la salvación del alma. Y esto lo señala el padre Castellani en uno de sus libros. Dice: el crimen más grande de la historia fue cometido por una nación colonizada bajo el representante de una potencia extranjera, Pilatos, y un gobernante títere, Herodes. Dice: en una situación así, cualquier cosa es posible. Dice también el personaje que habla ahí, en ese libro de Castellani: esa es la razón religiosa de nuestro patriotismo. Recordemos o miremos todas estas escenas. En ellas podemos encontrar la pasión de las humillaciones. Los apóstoles dormidos, el beso de Judas, la prisión de Cristo, la huida de los apóstoles, las humillaciones en la casa de Anás, la cachetada, en la casa de Caifás, los testigos falsos que lo acusan, la conjura de Caifás que ya ha decidido condenarlo a muerte, las negaciones de Pedro, los desprecios de Pilatos: tú eres el rey de los judíos, pospuesto a Barrabás. Herodes, que lo toma por loco. La pasión de las humillaciones por una parte y la pasión de la sangre por otra. La flagelación que desgarra su cuerpo, la coronación de espinas. He aquí al hombre y la sentencia de muerte. También podemos mirar, y suelo hacerlo, Cristo condenado. Lo señalaré brevemente. Pero Cristo ha sido abandonado por todos y ha sido condenado por todos. Abandonado por el pueblo que lo aclamaba como triunfador el Domingo de Ramos. Por ese pueblo al cual él solamente le había hecho favores, gracias, beneficios, milagros incluso. Así es muchas veces la gratitud de las multitudes que se dejan llevar por la opinión del momento y que son capaces de ir a escupir sobre el cadáver de aquel que han aclamado no mucho tiempo antes, que son capaces de gritar: Hosanna al Hijo de David,
y a los pocos días crucifícale. No serían todos los mismos, pero seguramente había algunos que eran los mismos. Abandonado por su pueblo, condenado por sus jefes religiosos, traicionado por Judas, negado por Pedro, condenado por Herodes, tratado como loco, condenado por Pilatos, condenado por aquella multitud que elige a Barrabás, por el tribunal religioso, por el tribunal civil, por el tribunal de la sensualidad, por el tribunal del pueblo. Todas estas son figuras que se repiten a lo largo de la historia. También ahí está nuestra participación en la pasión. También nosotros podemos ocupar el lugar de cualquiera de estos personajes. Cuando uno por interés, cuando uno por dinero, cuando uno por un beneficio material o económico traiciona su condición de cristiano, traiciona a Cristo, uno está actuando en el lugar de Judas. Cuando uno, por respeto humano, niega a Cristo, cuando uno por respeto humano se esconde o dice yo no lo conozco, uno está actuando como actuó Pedro. Cuando uno por inconstancia no se mantiene firme en lo que ha prometido a Cristo, sino que va y viene, cuando uno pasa del Domingo de Ramos al Viernes Santo, está allí condenando a Cristo. El tribunal religioso es el del fariseísmo. ¿Cuál es la característica del fariseísmo? La hipocresía, que es lo que Cristo les echa muchas veces en cara. ¿Cuándo ocupa uno el lugar del fariseísmo? Precisamente, cuando uno es como los fariseos, sepulcro blanqueado. Cuando hay un catolicismo de facha, de apariencia, de cáscara, de figuración, pero no es real por adentro. Es decir, cuando uno aparentemente forma debajo de la bandera de Cristo como rey, pero en su interior uno está de alguna manera vendido al enemigo, termina condenando a Cristo. Pilatos, si San Pedro es respeto humano, en Pilatos es cobardía, la cobardía de aquel que no cumple con su deber. Era el representante, repito, del orden, de la justicia, del derecho, pero no quiere jugarse, se da cuenta cuál es la verdad, pero es incapaz de dar la cara por la verdad, es incapaz de jugarse, teme por el puesto, teme porque lo acusen a Roma, no quiere problemas, y entonces empieza a ceder, trata de sacarse el problema de encima, trata de ceder algo, de darle algo pensando que con eso los va a dejar tranquilos, pero esa multitud enfurecida, en vez de quedarse tranquila, cada vez exige más. Qué típico de nuestro tiempo que es eso. ¿Cuántas veces pasa, qué sé yo, el padre de familia, el profesor universitario, el que tiene alguna función de autoridad, y entonces enfrente a las exigencias uno dice, bueno, vamos a darle algo, no está bien, pero vamos a darle algo para que se queden tranquilos. Y en lugar de quedarse tranquilo, o sea, exige más. Es el hijo que va perdiendo respeto al padre porque sabe que cede, que es incapaz de decirle, no, de aquí no se pasa. La crisis de la autoridad en nuestro tiempo está hecho mucho de eso, de esa demagogia que es entregar, que es ceder, y bueno, eso mismo puede darse a veces en los principios, eso puede darse enfrente a la justicia, enfrente a tantas cosas, y uno puede ocupar allí el lugar de Pilatos, o uno puede ocupar el lugar de Herodes, precisamente, cuando se hunde en la sensualidad, en los placeres carnales, en los placeres del cuerpo, en la vida fácil, en la molicie, en la comodidad. Y entonces las exigencias de Cristo y la cruz de Cristo parecen cosa de un loco. También es muy típico de nuestro mundo, ese Herodes sigue existiendo. Como sigue existiendo ese tribunal del pueblo, ese tribunal de la mayoría que condena a Cristo. Cuando uno, en lugar de dejarse llevar por su conciencia cristiana, cueste lo que cueste, como decíamos esta mañana, el testimonio de la palabra y el testimonio de la conducta, la palabra que es capaz de llevar la corriente y una conducta que es capaz de no ser una conducta mundana, cuando uno se deja llevar por la moda, por la masa, por la opinión, por la mayoría, por todo el mundo lo hace, porque es lo que está de moda, porque no se puede ser tan anticuado, porque no se puede ser un bicho raro, porque no se puede ser distinto, uno se está dejando llevar por el rebaño, uno se está dejando llevar por esa multitud
que elige a Barrabás y que crucifica a Cristo. Es decir, a lo largo de toda la historia, estos personajes siguen existiendo y se sigue traicionando a Cristo, se lo sigue negando, se lo sigue condenando, se lo sigue tratando de loco, se lo sigue prefiriendo a Barrabás y gritando crucifícalo, crucifícalo. Y cada uno de nosotros, con nuestros pecados, podemos haber estado en el lugar de alguno o de varios de estos personajes. Miremos entonces todas estas escenas y no olvidemos que aquel que es encarcelado, aquel que es condenado, aquel que es golpeado, escupido, coronado de espinas, postergado a Barrabás, es el Verbo hecho carne. Pidámosle, como nos dice San Ignacio, conocimiento interno del Señor que por mí va a la pasión, para que más lo ame y lo siga, para que mirando la generosidad de su entrega, sea también generosa mi respuesta a su llamado.